¿El Alzheimer es una diabetes tipo 3? Pues déjenme decirles que sí. Déjenme decirles de que hoy en día muchos son los estudios, muchos son los doctores también y los médicos que llegaron a esa conclusión de que realmente el Alzheimer es una enfermedad metabólica, es una enfermedad donde la glucosa no llega al cerebro, donde las células realmente mueren de hambre. Por lo tanto, dentro de las alternativas, dentro de las acciones que se pueden hacer para mejorar los estados de la falta de la memoria, los estados, sobre todo principiantes al principio de la demencia, está en la alimentación. Está acá, en la cocina, en que sepamos fabricar bien los menús, en que aprendamos también a conocer de que hay alimentos que, por muy sabrosos que sean, hay alimentos que no van a aportar ni nutrientes, ni vitaminas, ni minerales, y van a hacer quizás mucho más daño que lo que realmente se supone que un alimento va a hacer en el cerebro. Como les estoy diciendo, el Alzheimer son muchísimos los doctores. De hecho, ya se trabaja. De hecho, inclusive yo, que me dedico a hacer terapia, dietas personalizadas, hace ya años que yo también lo tuve muy claro de cómo los alimentos interactúan con la enfermedad. A veces una persona puede pensar, ¿cómo puede ser que cierto alimento pueda realmente impulsar la salud o pueda ocasionar daño, ¿no?, en nuestro cuerpo? Pero es así. Del mismo modo que también hay alimentos que favorecen la inflamación de nuestro cuerpo. Hay alimentos también que activan nuestro sistema nervioso, y también hay otros alimentos que hacen que nuestro sistema nervioso sea mucho más lento. Por ello, cuando hablamos de enfermedades que atañen a la memoria, enfermedades neurodegenerativas, es muy importante que aprendamos a reajustar la alimentación, es decir, que aprendamos a alimentar, a nutrir correctamente todo el organismo, todo el cuerpo, pero principalmente el cerebro. El cerebro es un órgano que necesita también una muy buena alimentación. Tiene que ser una alimentación que le aporte minerales, vitaminas, que le aporte antioxidantes. Y sobre todo, además, también ustedes deben de aprender un concepto que yo lo aprendí muchos años atrás, y es así. No es lo mismo cuando hablamos de comer sabroso a comer nutritivo. No tiene que ver nada una cosa con la otra. Debemos de aprender a comer bien. Debemos de aprender a elegir los alimentos correctamente. También, por ejemplo, cuando hablamos de la importancia que tienen los alimentos en el Alzheimer, que es dentro de los pilares de todas las ayudas que hay para, por un lado, prevenir la enfermedad y por otra, mejorar al paciente en las primeras etapas, aportarle calidad de vida. Es muy importante también que hagamos un menú, que aprendamos a hacer un menú como mínimo que dure un mes entero. Muy importante que aprendamos a hacer un menú, que lo dejemos colgado aquí en la nevera, por ejemplo, y que cada día sepamos qué tenemos que hacer. Hay alimentos que, como les digo, por muy ricos que sean, por muy sabrosos, son alimentos vacíos, carentes de esos nutrientes que nuestro cerebro necesita. Alimentos como los carbohidratos refinados, debemos de aprender a dejarlos a un lado. Los carbohidratos refinados no nos aportan nada, solamente calorías, pero no aportan nutrientes, ni vitaminas, ni aminoácidos, ni grasas buenas. Por lo tanto, es muy importante, como les digo, en la enfermedad del Alzheimer, porque esto está comprobado ya médicamente de cómo actúan los alimentos en la persona y en el cerebro principalmente. También decirles que es muy sano también el utilizar el aceite de coco, que yo hace años que yo lo utilizo. El aceite de coco, a pesar de la falta de información que había en su momento, pero sí que se ha constatado de que el aceite de coco, en sus medidas apropiadas, es un aceite sano. Antiguamente había mucho miedo al aceite de coco porque sí que es cierto que más del 90% prácticamente son grasas saturadas, pero en aquel momento, en aquel entonces, como 2 décadas atrás, no se nos hablaba de que hay 3 tipos de grasas. Hay grasas llamadas de cadena larga, grasas llamadas de cadena corta y grasas llamadas de cadena media. Las grasas buenas para nuestra salud, y en este caso para el cerebro, principalmente son las grasas
medias. Y esto es lo que lleva el utilizar el aceite de coco. Decirles que el aceite de coco tiene una cadena media de átomos medios, es decir, llevan 8 átomos de carbono. ¿Qué significa eso? Significa que, así como cuando ingerimos otros aceites, como el aceite de girasol, el aceite de maíz, por ejemplo, nuestro cuerpo, en este caso nuestro hígado, necesita utilizar enzimas digestivas para digerir y metabolizar y convertir en un nutriente ese aceite. Sin embargo, con el aceite de coco ocurre todo lo contrario. En el aceite de coco, el hígado no necesita utilizar ninguna enzima, ni enzimas de la bilis, ni enzimas pancreáticas, no necesita usar nada para metabolizar esa grasa, ese aceite. Y una vez que el hígado lo ha metabolizado y lo devuelve al torrente sanguíneo, corre por el torrente sanguíneo convertido en lo que también se le conoce como cuerpos cetogénicos, cuerpo cetónico. Y eso es una pura energía para nuestro cerebro, en este caso para el cerebro de la gente afectada por demencia, por Alzheimer. Y eso es lo que aporta al cerebro, energía. Si no hay esa glucosa, se produce la muerte de las células. No se produce esa sinapsis. Por lo tanto, imagínense ustedes cuán importante es que sepamos preparar bien el menú diariamente. También es muy importante que aprendamos a dejar a un ladito todo lo que sean las grasas trans, los aceites malos. El aceite de oliva, por ejemplo, les recuerdo que es muy sano, es excelente, un sabor exquisito, muy utilizado en España, en la parte conocida, ¿no?, como el Mediterráneo. De hecho, yo vengo de allá. Excelente, pero siempre y cuando utilicemos el aceite de oliva en frío. En el momento en que usted ponga a calentar en una sartén, en una cacerola, ponga usted a calentar aceite de oliva, el aceite de oliva empezará a desprender radicales libres. Y estos radicales libres son los que van a enfermar las células, porque oxidan las células. Ese es el fin que tienen los radicales libres, oxidar las células. Y en nuestro cerebro tenemos células, en nuestro sistema respiratorio tenemos células, en nuestro sistema digestivo tenemos células, en todos nuestros sistemas tenemos células. Por lo tanto, como les digo, es muy importante aprender bien sobre los alimentos, tener claro que alimentos como las harinas blancas, la bollería, las galletas, los snacks, las salsas, los alimentos ya preparados, los alimentos envasados, debemos de dejarlos a un ladito, porque no van a aportar esos nutrientes necesarios que necesita el cerebro. Es muy sano y debemos de aprender a comer sano, y esa salud se encuentra principalmente en las verduras, en las frutas, en los pescados, en la carne blanca, en los jugos también, tan conocidos hoy en día, ¿no? Estos famosos jugos detox que se llaman, ¿no?, que ayudan muchísimo a depurar el organismo. Así que este es el consejito que también yo les estoy dando aquí cuando hablamos de cómo podemos mejorar y aportarles mejor calidad de vida a los enfermos que tienen problemas de memoria o están diagnosticados con demencia. Créanme de verdad, de corazón, que la alimentación tiene que ver muchísimo. Yo, por ejemplo, yo veía a mi mamá que habían alimentos que cuando ella los acababa de comer, lo que le daban era un sueño. Y habían, por ejemplo, otros alimentos que yo la observaba y como que la despertaban, como que tenía ganas de hacer muchas más cosas mi mamá. Eso me llevó a mí luego pues a leer, a aprender sobre por qué hay alimentos que interactúan realmente en el cuerpo, ¿no? Y como les digo, pues es muy cierto, hay alimentos que relajan el sistema nervioso y hay otros que activan el metabolismo del cuerpo, ¿no? Y con la demencia, con el Alzheimer, les vuelvo a repetir que el número 1 de las alternativas que tenemos todos a nuestras manos es aquí, en la cocina. Fabricar cada día platos que sean nutritivos, que les vayan a aportar nutrientes y vitaminas a nuestro ser querido, al papá o a la mamá. También decirles que es muy importante igualmente, ya por la edad que ellos tienen, ya por la enfermedad, ya además porque esos malos hábitos que se han ido cogiendo a lo largo de la vida, sobre todo cuando hablamos de alimentación. También porque sabemos que hoy en día los alimentos, muchos ya carecen de esos nutrientes por la, digámoslo así, por la intoxicación que hay hoy en día en el ambiente, ¿no? Las tierras carentes también
de muchos minerales, entre ellos el magnesio. Muy importante también suplementar, porque como les digo, a no ser que podamos permitirnos comprar alimentos orgánicos, alimentos biológicos, el resto de los alimentos carecen muchísimo de estos minerales y vitaminas. Así que ya sabes, una de las leyes económicas, baratas, funcionales para mejorar a los enfermos con demencia en esos primeros años que están diagnosticados es que aprendamos a hacer esos cambios alimenticios. Dejemos a un lado, como les digo, todo lo que es la bollería, todo lo que son las grasas trans, echemos mano a las verduras diariamente, a los pescados que les van a aportar los omegas 3, a la carne blanca también, a esa proteína, a las legumbres, como no también, las legumbres que nos aportan proteínas vegetales. Hagamos también esos batidos, esos jugos que también ayudan a desintoxicar también de metales pesados, porque los mismos tratamientos, las mismas medicaciones que se toman diariamente también conllevan ese acúmulo de metales pesados. Así que ponlo en práctica. Lee sobre los alimentos. Hoy en día es muy fácil. Simplemente entra en Google, busca alimentos que ayudan en el Alzheimer, que ayudan en la demencia. Incluso hasta para la depresión. Hay alimentos que son muy ricos en dopamina, en endorfinas. Y ahí es donde está la solución también para aportarles calidad de vida. Y recordemos lo que decía el primer médico del mundo, de la historia, que decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Gracias como siempre por entrar en el canal, por escucharme, compártelo, siempre habrá gente que agradecerá este tipo de contenido. Gracias también por suscribirte, es un motivo más para mí para hacer continuamente contenido de valor, contenido que aporte valor, sobre todo a ustedes que son los que entran y me escuchan. Y compártelo, siempre habrá gente que te lo va a agradecer. Nos vemos en el siguiente.